En Lucas capítulo 9, hermanos, del versículo 18 al versículo 20, nos habla acerca de la confesión que Pedro le hace a Jesús. Recordamos que Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice que la gente, quién soy yo? ¿Qué le dicen ellos? Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros piensan que eres un profeta que ha resucitado de aquellos profetas antiguos. Eso le dice. Pero Jesús también les dice a sus discípulos, ¿y quién dice? ¿Quién de vosotros quién dice quién soy yo? Y Pedro contesta, el Cristo de Dios, así lo dice en Lucas capítulo 9, versículo 20. Pedro reconoce quién era Jesús y le dice, tú eres el Cristo. Si yo les preguntara ahorita a ustedes y les dijera, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? Mi Salvador, mi Señor, mi Salvador, mi sustentador, el que me guía. Lo sabemos, pero al igual que Pedro, a veces nosotros, Pedro, ¿qué pensaba? Sí, tú eres el Mesías, porque ya lo conocían, porque ellos en su forma de ser como judíos tenían que aprender la ley y la conocían, pero Pedro no entendía qué era lo que iba a hacer Jesús. Sí reconocía que era el Mesías, que era el Cristo. Y nosotros reconocemos, y ustedes ahorita me acaban de decir, Jesús es mi Salvador. Pero realmente entendemos quién es Jesús y qué nos mandó a hacer Jesús. Pedro y sus discípulos y el pueblo judío, ellos pensaban que Jesús venía ¿qué? A liberarlos de la opresión romana que estaban viviendo. Pero ellos lo veían en una forma de militar, de que iba a venir, y política, que iba a venir a destruir ese imperio. Pero no era de esa forma. Las profecías hablaban acerca de eso, pero Pedro no lo entendía. ¿Y nosotros entendemos realmente quién es Jesús en nuestra vida? Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner este mensaje, esta palabra que hoy nos trae el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos das la bendición, Padre, de venir a alabarte, de venir a glorificarte. Pero sobre todo, Padre, también de venir a aprender de tu palabra. Te rogamos que en este tiempo, Padre, que vamos a meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo sea, Padre, que quite todo aquello que nos pueda estorbar, aquello que no podamos entender tu palabra. Padre, te rogamos por cada uno de tus hijos que estamos aquí, los que han de venir, Padre, y que han de escuchar este mensaje, que sea un mensaje, Padre, que nos dé esa conciencia de quién eres para nosotros. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El título de esta mañana, de este mensaje, es Mi cruz levanto. ¿Y qué dice? Y sigo a Cristo. En Lucas capítulo 9, versículos del 21 al 27, nos habla acerca de la muerte de Jesús. Bueno, no de la muerte, sino que Él anuncia su muerte. Vimos ahorita el capítulo, unos versículos antes, donde Pedro reconoce quién es Jesús. Versículo 21, Jesús les dice lo siguiente, cuando ellos ya reconocen que Él es el Mesías, que Él es el que los va a liberar, les dice Jesús, pero Él les mandó que nada dijesen esto, que ellos reconocían quién era Jesús. Aquí le dice que se los manda de una manera rigurosa, o sea, no lo digan, aún no es tiempo. Y si vemos el versículo, el siguiente, en Lucas capítulo 9, versículo 21, les dice esto, porque antes de que ellos anunciaran
o proclamaran quién era Jesús, que era el Mesías, les dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí Jesús les está diciendo, ustedes ya saben que yo soy el Mesías, pero les voy a pedir que no lo anuncien todavía porque tengo que padecer todavía esto. Esto es lo que va a pasar. Voy a padecer muchas cosas, voy a morir, pero voy a resucitar. Les encarga y les dice, no lo digan aún, no digan quién soy yo. Este mensaje lo dividí en 4 puntos. Los primeros lo voy a basar solamente en un versículo, que es el versículo 23. Cuando yo les hablaba de que a veces no entendemos realmente lo que Dios nos está mandando o lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, es esta frase que Jesús les dice a sus discípulos, la siguiente, que está en Lucas 9, versículo 23. Y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Otra vez dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que le dice. Y muchas veces, como a lo largo de nuestra vida cristiana, hemos escuchado esta frase, hemos escuchado estas palabras que Jesús dice. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Aquí son 3 pasos que Jesús nos dice. Y el primero es el llamado a la negación personal. ¿Qué significa la palabra negarse? En el griego encontré que es negar, rechazar, rehusar o renunciar. Implica un rechazo deliberado, un despojo de uno mismo. Jesús, hermanos, no solamente, son palabras de Jesús que nos tienen que marcar a nosotros como cristianos. ¿Y por qué les digo que nosotros como cristianos y son palabras que nos deben de representar? Negarnos a nosotros mismos. Jesús no está pidiendo un pequeño ajuste de tu vida. Él está pidiendo un cambio radical en nuestras vidas cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Si ustedes recuerdan, cuando hicieron su profesión de fe, se bautizaron, ¿cómo lo recuerdan? De una manera como que alguien los obligó, como alguien que dice, bueno, lo voy a hacer porque pues ya alguien me fastidió y tengo que hacer mi profesión de fe. Hay una frase en la cuando yo llegué a la iglesia que se me metió mucho en la cabeza y que me decían, para las cosas de Dios, nunca digas no, siempre di sí. Hoy he cambiado mi perspectiva en ese aspecto porque cuando a veces decimos siempre que sí a las cosas de Dios, a veces sucede que nos fastidiamos, que a veces quedamos mal haciendo las cosas porque queremos abarcar tanto y no lo hacemos con excelencia. Como cristianos a veces sí debemos de decir, en este momento no puedo hacer esto, pero sí entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. El negarnos a nosotros mismos es rechazar, no solo rechazar las cosas materiales, sino aquellas a las cuales nos aferramos o las atesoramos. Y quiero poner 2 ejemplos que vienen en la Biblia, la siguiente, que está en Mateo capítulo 4, versículo de 18 al 20, que es la historia donde está Pedro y Andrés, en donde dice en este versículo, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés, en la historia solamente dice, bíblicamente
se reconoce o sabemos que Pedro era un hombre casado, porque habla acerca de su suegra, que Jesús la sana. Y llega Jesús y les dice a estos hombres, vengan en pos de mí, porque ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos dejaron ese oficio que ellos tenían y le siguieron. No pensaron. Ese es un ejemplo donde ellos se niegan a sí mismos. ¿Por qué al negarse a sí mismos? Porque era su fuente de trabajo, donde tenían que mantener a su familia y aún peor, tenían que pagar los impuestos que el Imperio Romano les estaba pidiendo. Y ellos se negaron a sí mismos y dijeron no. No lo pensaron, simplemente siguieron a Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos a un día laboral y que Dios te mande y te diga o sientas ese llamado de decir, ve y predícale a ese compañero, ve y hazlo, y dejar tu hora laboral por hacer eso? Podría ser algo que podría tomar un problema de decir, te puedo correr del trabajo. ¿Cuántos estamos para negarnos a eso? De poder, como lo que hace Pedro y lo que hace Andrés, dejar su trabajo, ese sustento para su familia. Yo creo que pocos están dispuestos a perder un trabajo porque es su fuente de ingreso. El otro ejemplo es el joven rico. Esa es una historia que también ya conocemos. ¿Qué hace el joven rico? ¿Qué le pide el joven rico a Jesús? Ajá. Quiere buscar esa vida eterna, buscar esa salvación. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice Jesús, bueno, pues tú cumple tus mandamientos, todo esto. Y dice el versículo 20 y 21. El joven le dijo esto a Jesús, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, ¿qué más tengo que hacer para obtenerla? Jesús conocía el corazón de este joven y le dice Jesús, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. ¿Qué hizo este hombre? Se fue, se entristeció. Este es un ejemplo que muestra, hermanos, que al seguir a Jesús hay un sacrificio. Dios conoce cuál es nuestro sacrificio, cuál sería lo que más amamos, lo que más queremos, lo que más atesoramos. El joven rico lo que más atesoraba eran sus riquezas. Por eso para él fue difícil rechazar, negarse a esas comodidades, a esas riquezas, a esos lujos, para seguirle. Él no quiso negarse a sí mismo. Por eso el negarse a sí mismo no solamente aplica para, pues sí, de una manera muy cotidiana, me niego, voy a la fiesta, voy a la iglesia. Pues bueno, voy a la iglesia, ¿no? O sea, bueno, me negué a ir a la fiesta. Dios conoce tu corazón. Dios conoce cuál es eso que tú atesoras, que más amas, que más quieres. Es eso lo que tenemos que negarnos. A esa vida de egoísmo, a esa vida en la cual nosotros solo queremos nuestro propio bienestar, mi comodidad. Renunciar al yo es fundamental para una vida cristiana. Aquí en Filipenses capítulo 3, versículo de 7 al 8, Pablo nos dice estas palabras. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como perdidas por amor ¿a quién? A Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de la cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor, pero aparte de ser un perseguidor, ¿qué profesión?
aparte de que, ¿quién fue antes de que persiguiera a los cristianos? Era Saulo de Tarso, pero ¿qué hacía? Era un fariseo. ¿Creen que él tenía comodidades, tenía riquezas? Sí. Por eso él dice y expresa que todo lo que él tenía como ganancia, todo eso, ahora lo tiene como basura. Porque él entendió que esas cosas no lo iban a llevar a una vida eterna que Jesús le había dado o que le daría. El cristiano es llamado a morir a su viejo hombre. No solo a transformarlo cuando uno quiere, sino es morir. Morir en nuestra carne, morir en nuestros malos deseos. Para vivir una vida centrada en Cristo. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por ustedes, por mí, por sus discípulos. Eso es negarse a sí mismo. Todo aquello que tú atesoras, eso es lo que Dios te va a pedir, que lo niegues. El segundo punto, hermanos, es el camino del sufrimiento, dice aquí. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. ¿Y qué entendemos nosotros por tomar la cruz cada día? ¿Qué significaba en el tiempo en Jesús la cruz? Era maldición. Dice, era una humillación extrema. La forma más vergonzosa y deshonrada de morir de una persona. No solamente para el pueblo o para los romanos, sino también para el pueblo judío. Alguien me puede buscar Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Era una humillación extrema. Y en Deuteronomio, ahí lo vemos. Deuteronomio 21, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta la enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así es. Dice, maldito el que es colgado en madero, y les dice lo que tienen que hacer, que lo tenían que quitar, enterrarlo, porque era una maldición. Tomar la cruz en el contexto histórico de Jesús era un instrumento de ejecución reservado para los humillados y despreciados. Nosotros conocemos que Roma era una actividad muy común, el crucificar a las personas. Y esto solamente era para cualquier nación, menos para los ciudadanos romanos. Esto no era porque era una humillación, era lo peor que les podía pasar. Pero en este momento, cuando los discípulos entendían esta palabra de decir, toma tu cruz cada día, pues era algo vergonzoso. Algo que, pues malo, o sea, de humillación. El tomar la cruz, para nosotros, hermanos, ¿qué significaría? Jesús mismo nos enseña y nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos da esa esperanza de que en esta vida vamos a tener sufrimientos, pero que en Él tenemos paz, porque Él ha vencido al mundo.
Para los primeros cristianos, hermanos, llevar la cruz era una entrega total. Jesús les decía que tomar la cruz era inclusive llegar hasta la muerte. La siguiente. Salud. En la semana vi esta imagen de este rapero que hace una sesión de fotografías en donde hace una simulación de la crucifixión. Se pone una corona de espinas y fue muy polémica, sobre todo para pues, los que profesamos una fe, pues empezaron muchos comentarios y decían, no, es que eso es una falta de respeto, esto no, muchos comentarios. Esta publicación yo la vi en sus redes sociales de nuestro hermano Yamani. Él la posteó y hubo muchos comentarios, no necesariamente de lo que él había publicado, sino de la original, y empezaron muchos posteos sobre esta. Si yo les preguntara, hermanos, ¿qué les representa a ustedes esta imagen que ven aquí de este hombre crucificado? A mí me representa, ese hombre es pecador y yo también podía estar en la cruz porque yo soy igual que él. Entonces ahí debería de estar yo y no Jesús. Y ese hombre está ahí, no Jesús, pero eso representa para mí. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué les representa esta imagen? ¿Nada? Puede ser una burla porque se está simulando como si fuera, pues estuviera tomando la posesión de Jesús, si fuera él. Ok. Así es. Fueron varios comentarios que se vieron sobre esta publicación. Sí. Yo pienso que es un poco lo que él puede hacer a lo que hizo Jesús en la cruz con nosotros. ¿Sí? Eso no es nada. Es nada más imitar, ¿no? Pero lo de Jesús fue real, fue el lo que vivió por nosotros, todos los pecadores. Ok. Esto nosotros, el pastor. También nos podría recordar, pues, cuántos cientos y cientos y miles de cristianos durante las persecuciones así murieron. Así es. Hermano. Yo creo que llega un momento en que quedamos limitados a lo que realmente pudo haber sido. ¿A qué voy? Que al final de cuentas todos vamos a generar una opinión sobre la imagen que estamos viendo ahí, pero ni lo conocemos a él, ni convivimos con él, ni tenemos idea de por qué hizo esas fotos, ni lo que quiso dar a entender, y todo ese tipo de cosas, digo, bueno, es más, yo que no me escucho tanto, no podría dar una opinión realmente qué es lo que quiso hacer él. Tendría que poner a leer y ver cuál fue su objetivo para poder dar una opinión. Pero a simple vista, por lo que vemos, no nos podemos poner a criticar como cristianos si hizo bien o si hizo mal. Más bien es, a mí por lo pronto, es decir, bueno, como dice la hermana, puede ser que me recuerde el hecho de que yo debería de estar en esa cruz porque Cristo murió en una cruz por mí, por todos los que estamos aquí. Pero también, por otro lado, puede ser el otro contexto de que, se está burlando, pero entonces entra en mi juicio como humano, como cristiano, pero en realidad no puedo dar una opinión fidedigna que es lo que intento hacer. Así es. Esta representación, hermanos, como dice el hermano, cuando yo la vi, pues tampoco me generó un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, si como cristianos a veces no lo entendemos, ¿qué es cargar esa cruz? Una persona que no conoce el Evangelio, que no ha tenido el conocimiento de la palabra, pues ni siquiera va a saber cuál es ese significado de tomar la cruz. Y pongo esta frase que dice aquí, que hemos tomado, que a veces yo lo he escuchado sobre todo en las mamás, que dice, ay, mi hijo es mi cruz, ¿por qué se porta mal?
Otra es, híjole, mi trabajo es mi cruz, o sea, tengo que ir a trabajar, pero bueno, ni modo, tengo que cargar esta cruz, como algo que dices, bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Lo tomamos de una manera a veces muy ordinaria, muy literal. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo todos los días tomo mi cruz cada día y me la cuelgo, ¿sale? Porque yo tengo una cruz que mi papá me regaló mucho antes de casarme, entonces es como, no es porque sea un amuleto para mí o que me cuide, no, simplemente porque es un recuerdo que yo tengo de él. Pero todos los días yo tengo mi cruz, ni siquiera me la quito, ¿no? O sea, con ella me duermo, me baño, como, todo, esa es. Pero hay gente que lo toma literal, tomar la cruz. Es algo que, pues me pongo mi cadenita, me crucifico y me voy a mi casa. Ahí me voy a trabajar. Lo toman de manera literal. Para nosotros como cristianos, la siguiente, tomar nuestra cruz cada día significaría morir al yo cada día. Reconocer que somos pecadores y dependientes de la gracia de Dios. Vivir en obediencia. No se trata solamente, no se trata de salvarnos por las obras, sino de responder el amor y la gracia de Dios para nuestra vida, para ese viejo hombre que debe de morir y renacer el espíritu. Aceptar las pruebas con fe, porque acabamos de ver, hermanos, que en este mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que soportar esas pruebas con fe, confiando en que Dios usa inclusive ese sufrimiento para nuestro bien. Y participar en la misión de Cristo. ¿Cuál es esa misión que nos mandó Cristo? Implica que es proclamar el Evangelio, amar al prójimo y buscar la justicia, incluso cuando ésta sea una forma de opresión para nosotros. Jesús nos dice tomar la cruz es hasta la muerte. Actualmente en México nosotros, o por lo menos aquí en la Iglesia Nueva Vida, no tenemos como que pues ese reto, ¿no? De morir, de ir y proclamar el Evangelio, seguir a Jesús hasta la muerte. No lo hemos vivido, pero dice la Biblia que va a llegar esos momentos. Hay lugares, hermanos, en México que sí ha pasado, que han muerto pastores por su fe, por seguir a Cristo y no las cosas que el mundo ofrece. ¿Estamos dispuestos nosotros a morir por el Evangelio? ¿Estaremos preparados para ello? ¿Tomar nuestra cruz? No me contesten, hermanos, no digan sí, no. Cada uno sabe. Y la tercera, la siguiente, es el llamamiento a seguirle. Dios ya nos dice, niégate a ti mismo, tome su cruz cada día y ahora sígueme. Y quiero dar este ejemplo que viene en Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20, donde está un escriba. Y este escriba le da una promesa. Primero reconoce a Cristo como maestro, pero le hace una promesa. Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. Lo que hace el escriba primero es reconocer quién era Jesús, que era mayor, superior a él, porque ¿qué hacían los escribas? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Cómo? Maestros de la ley. Eran personas que conocían la ley. Él era un hombre que estudiaba, que enseñaba. Y si nos damos cuenta en este versículo, el escriba no le dice a Jesús
quiero ser tu discípulo. No le pregunta, simplemente le dice, maestro, te seguiré a donde tú vayas. Quizás el escriba no entendía realmente qué era seguir a Jesús. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús no le cuestionó, ¿estás seguro? No cuestionó si era sincero o no era sincero. Esa promesa que él le estaba haciendo. Sino Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no le contestó y le dice, mira, ¿estás dispuesto a tener esta vida por mí, donde yo no tengo absolutamente nada? Las aves tienen sus nidos, las zorras hacen sus guaridas y ellos se refugian de todo lo que está, el sol, la lluvia, el polvo. Pero el Hijo del Hombre, decía Jesús, yo no tengo nada, no tengo dónde recostar. Y si ustedes recordamos el seguirle a Jesús, aquí puse algunas citas. Judea lo rechaza, Galilea lo expulsa, y en Samaria no quieren darle hospedaje. Siempre Jesús era rechazado por las personas. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser rechazados por las personas, por seguir a Cristo, por hacer las cosas que Jesús nos dice en su palabra? Esto es lo que Jesús le dice a este hombre. Me haces esta promesa y a veces nosotros, sí, vamos a seguir a Cristo, vamos a hacer, pero estamos dispuestos a cambiar nuestra vida, nuestras comodidades, nuestras riquezas. Porque dice su palabra, dice, dice, si amas más a Padre y a Hijo, ¿qué les dice Jesús? No eres digno de mí. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Y quizás a lo mejor no dejar a tu familia, pero a ser rechazada por tu familia, por tu esposo. Decir, ay, ¿a qué vas a la iglesia? Que te deje de hablar porque ahora tú profesas una fe en Cristo. Jesús, hermanos, nos dice que vamos a ser rechazados. Pero también Jesús nos dice las siguientes palabras, versículos 24 y 25, que dice, todavía como que ya les dice, bueno, ya te di estos pasos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, por causa de mí, por causa de Cristo, no por causa de tu esposo, no por causa de tu esposa, de tus hijos, por causa de Cristo, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué ganancia? No ganamos absolutamente nada. Estos pasos, hermanos, de negarnos, tomar nuestra cruz y seguirle, nos lleva a este punto, la gloria eterna. Y lo vemos en los versículos 26 y 27. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre. Cuando venga en su gloria y en la del Padre y en de los santos ángeles. Pero os digo que en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús nos habla de un futuro glorioso, pero Jesús sí nos dice lo que tenemos que hacer. Y el ejemplo es Él. Él se negó y bajó a esta tierra a ser como tú y como yo. Alguien insignificante.
para mostrarnos cómo negarnos a nosotros mismos. El tomar la cruz, pero Él la tomó hasta la muerte y seguirnos. Esto es lo que nos manda en esta mañana. Nos recuerda Jesús lo que debemos de ser. Negarnos a nosotros mismos y tendremos esa recompensa que es una vida eterna con Él. ¿Lo creemos, hermano? Pues vivamos la palabra de Dios. Seamos activos en la palabra de Dios. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, hoy no significa necesariamente tener un sufrimiento, como lo hicieron los primeros seguidores de Cristo, sino es aceptar con fe y con fidelidad lo que nos toca vivir. Especialmente cuando seguir a Cristo te cuesta algo, perdonar, amar a tu enemigo, sostener valores impopulares que nos da el mundo, servir cuando nadie te ve. Porque cuando nadie nos ve, hermanos, nadie te exalta. Nadie te dice, ay, qué bonito lo hizo, hermana, qué bonito lo hizo, hermano. No, cuando nadie te ve. Eso, hermanos, es hacer las cosas que Dios nos manda, lo que Jesús nos manda hacer. Que este mensaje, hermanos, no solamente sea un mensaje más en nuestra vida, sino que podamos entenderlo. ¿Cuál es el significado de tomar esa cruz? Al inicio le había puesto al tema, todos quieren seguir a Cristo hasta que nos toca cargar la cruz. Porque no todos están dispuestos a cargar la cruz. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Señor que Él sea que nos dé esa fortaleza, que Él sea que nos dé esas ganas de cargar esa cruz y decir, mi cruz levanto y sigo a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos recuerdas, tú nos enseñas, Padre, realmente cuál es el propósito nosotros como tus hijos, el seguirte, Padre, no solamente de palabra, sino también de hechos y de acciones, Padre, de negarnos a nosotros mismos, de amar a aquellos que nos hacen daño, de amar a aquellos que se burlan, Padre. Vamos a ser rechazados en este mundo por seguirte a ti, pero Padre, tú danos la fortaleza, porque tú dices que en este mundo tendremos aflicciones, pero Padre, en ti tenemos paz. Y en ti, Padre, que estos sufrimientos solo son temporales en esta tierra, porque llegaremos a estar contigo en la gloria. Y quizás muchos, cuando tú vengas en toda la gloria, Padre, en ese momento desearían haber muerto ese hombre pecador, Padre, ese hombre que vivía en la carne, y ahora quisieran vivirlo en el Espíritu. Padre, que nuestra vida refleje y de ese testimonio de vivir una vida negada a este mundo, Padre, y vivirla en ti. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas cada día. Tú nos dices que tomemos nuestra cruz cada día, porque así te lo dice tu palabra, cada día su propio afán, Padre, porque nosotros no conocemos qué va a pasar el día de mañana, pero por fe creemos, Padre, que tú estarás con nosotros, que tu Espíritu Santo va caminando delante de nosotros. Gracias, Padre, por ello, y que este mensaje, Padre, sea un mensaje que nos llene, Padre, que podamos comprenderlo y poder seguirte todos los días de nuestra vida, Padre, porque tenemos esa promesa. Más allá, Padre, de lo que tú hagas por nosotros, darnos bendición, lo hagamos por amor y por obediencia,
y por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, por cada uno de nosotros, por cada hijo tuyo, que hoy proclamamos tu palabra. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.